buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema 3 referente a patologías del sistema digestivo. Y para ello tienen que recordar la estructura morfofisiológica del aparato digestivo. ¿Qué aparato? Porque son tejidos diferentes. No hay similitud en todo el tejido que lo conforma. Los dientes, por ejemplo, son una estructura muy diferente a la mucosa del tubo digestivo, y por ello vamos a hablar del aparato digestivo, que recuerden que se inicia con la boca, y en la boca están los dientes, la lengua, la faringe, con sus tres estructuras, luego el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, y las glándulas anexas que lo conforman, que es el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Hablar de las patologías del sistema digestivo es hablar de cualquier problema que se sucede en el sistema digestivo, en el aparato digestivo, mejor dicho, cuyas afecciones pueden ser de leve a graves de acuerdo al tiempo de permanencia en el organismo. Y hay múltiples signos y síntomas que detectan las patologías del aparato digestivo, como son el sangrado. Recuerden que hay un sangrado que puede ser un sangrado, una hemorragia digestiva superior, una hemorragia digestiva inferior, las distensiones abdominales de las vísceras huecas del abdomen, el estreñimiento, la diarrea, la acidez gástrica, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, la disfagia, que es la dificultad para tragar, el aumento o la pérdida de peso también tiene que ver con el aparato digestivo, entre otros síntomas floreados que tiene pues la patología digestiva. Existen una grandes cantidades de enfermedades que pueden afectar a los diferentes órganos del sistema digestivo. Igualmente, muchos síntomas atribuibles a ellas pueden ser causados por trastornos de origen psicosomático o producidos por mal funcionamiento del corazón. También puede dañar al aparato digestivo, o del hígado, que es una glándula anexa, la glándula mayor del organismo, o riñones, que también tienen que ver con patologías del sistema del aparato digestivo. Las patologías más comunes del sistema digestivo, la más común es la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, el cáncer gástrico, entre otras. Todas ellas están asociadas a los malos hábitos alimenticios, a una dieta malsana, malnutritiva, con factores también hereditarios que se transmiten de generación en generación, el consumo de tabaco y alcohol, y otras enfermedades comunes son las inflamatorias, como la apendicitis, que es quirúrgica, la peritonitis, también es quirúrgica, y la pancreatitis. Ya les dije, las caries dentales siguen siendo la enfermedad más común del sistema digestivo, o sea que el porcentaje importante de enfermedades del tubo digestivo vienen dadas por las caries dentales. En el abdomen vamos a encontrar un signo o síntoma muy importante, que es el dolor abdominal. El dolor abdominal en el aparato digestivo puede ser agudo, que es un dolor abdominal reciente de aparición brusca, generalmente en las últimas 24 a 72 horas, y que están asociados con signos y síntomas gastrointestinales. Se debe determinar si es un abdomen agudo quirúrgico, o sea que necesita cirugía, como la apendicitis o la peritonitis, que son de resolución quirúrgica, o un abdomen agudo médico, que es de resolución con tratamiento médico, bien sea hospitalario o ambulatorio. Las causas de abdomen agudo quirúrgico generalmente son las causas por hemorragia, como el embarazo ectópico, que es una parte muy importante en el diagnóstico del dolor abdominal, el embarazo que no se logró anidar en el útero, sino que se anida en estructuras externas del útero. El aneurisma de la aorta también es causada por hemorragias, y el traumatismo del abdomen. Otras patologías son causadas por perforación, como las úlceras perforadas, cuando una úlcera destruye tanto la mucosa y es capaz de penetrar en las capas de la mucosa digestiva, entonces la perforan y es una causa de abdomen agudo quirúrgico. El cáncer de colon también es una causa de abdomen quirúrgico.
Hay causas también de tipo inflamatorias como la apendicitis, la colecistitis y la diverticulitis. Y causas de obstrucción, por ejemplo, la hernia estrangulada. La hernia estrangulada es de origen quirúrgico, perdón, es de resolución quirúrgica. El volvulus y las bridas de esas vías digestivas. Y también tenemos por último las causas vasculares como son las trombosis o embolias de la arteria mesentérica, del mesenterio. Esas son causas quirúrgicas del abdomen. En cuanto al dolor, que es un signo muy importante de las patologías abdominales, pueden ser varios tipos de dolor. Hay un dolor que es el dolor visceral, que es un dolor sordo, profundo y muy localizado. Se origina por inflamación e isquemia, distensión, tracción y presión, que indica patología abdominal, pero no necesariamente quirúrgica, ¿ok? El dolor parietal también es otro tipo de dolor. Parietal es un dolor punzante, grave y muy localizado y se desencadena por irritación del peritoneo parietal, originado por una inflamación o una estimulación mecánica que se asocia con peritonitis y suele requerir de cirugía, o sea, es de resolución quirúrgica, mientras que el dolor referido, que es el tercer tipo de dolor, se origina en una víscera profunda y se refiere a la superficie del abdomen. Se origina por estimulación de vías nerviosas comunes a los nervios somáticos y viscerales que la inervan. Otro tipo de característica del dolor en su clasificación es el dolor típico cólico, que es un dolor de fuerte intensidad, agudo, que se acompaña de intervalos de disminución significativa o ausencia de dolor y puede producirse por la contracción de las fibras musculares lisas que conforman ese aparato o tubo digestivo. Por ejemplo, el cólico ureteral o nefrótico o el cólico nefrótico o nefrítico, como ustedes quieran llamarlo, en los litiasis renales. El dolor intenso es otro tipo de dolor, es un dolor constante y que incrementa de intensidad con el tiempo y sugiere un proceso inflamatorio o infeccioso, como la apendicitis, por ejemplo. ¿Qué causa este tipo de patología o de dolores en el abdomen? Tomando en cuenta la delimitación inglesa, recuerden, inglesa, del abdomen, tenemos los cuadrantes que ustedes vieron en Morfofisiología 2. En el cuadrante superior derecho, recuerden, encontramos dolores de la colecistitis aguda, del cólico biliar, de la hepatitis aguda, del acceso hepático, de la hepatomegalia por insuficiencia cardíaca, de la úlcera duodenal perforada, de la pancreatitis aguda, de la apendicitis retrocecal y la apendicitis en las mujeres embarazadas, y el síndrome coronario agudo y la neumonía basal nos da dolores en ese cuadrante superior derecho o el hipocondrio derecho, ¿ok? Y en el cuadrante inferior derecho vamos a encontrar dolores de la apendicitis aguda, de la diverticulitis de Merkel, la diverticulitis secal, los entéritos regional o vólvulo secal, la fisura de aneurisma, también dan dolor en este cuadrante inferior derecho, o los aneurismas de la aorta, el quiste ovárico, la enfermedad inflamatoria pélvica, la endometritis, el embarazo ectópico, el cólico renal, el acceso del psoas, del músculo psoas, la vesiculitis seminal y la adenitis mesentérica. También podemos encontrar aquí en el cuadrante inferior derecho el típico dolor menstrual, ¿ok? La dismenorrea. En el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar dolores de la pancreatitis aguda, del síndrome coronario agudo, de la neumonía basal izquierda, de la esplenomegalia y ruptura o infarto esplénico, de la úlcera gástrica y de la gastritis y la perforación del colon. En el cuadrante inferior izquierdo, que es la fosa ilíaca izquierda, vamos a encontrar en este cuadrante el dolor característico de la simoiditis, de las fisuras de aneurisma de la aorta,
del quiste de ovario de ese lado izquierdo, del embarazo ectópico, de la enfermedad inflamatoria pélvica, de la endometritis, del dolor menstrual o dismenorrea, los enteritos regionales o vólvulos, del cólico renal izquierdo, del acceso del psoas izquierdo y la vesiculitis seminal y la colitis ulcerosa. ¿Qué características tienen estos dolores del abdomen? Podemos encontrar un dolor que sea difuso, que en el caso de la apendicitis temprana, de la gastroenteritis, de la porfiria, de las intoxicaciones alimentarias, de la pancreatitis aguda, de la peritonitis, de la trombosis mesentérica, del síndrome coronario agudo, de la enfermedad inflamatoria intestinal, de las cetosis diabéticas. La cetosis diabética, que es una complicación de la diabetes, podemos encontrar dolor tipo difuso y también en el colon irritable. Vamos a entrar en lo que es una de las patologías quirúrgicas más letales del abdomen, que es la peritonitis, que es una inflamación de la cavidad peritoneal que involucra la superficie del peritoneo parietal y el peritoneo visceral, y que puede ser localizada o generalizada. Es una complicación de la apendicitis, recuerden. La clasificación de la peritonitis es que se clasifica en una peritonitis primaria, que es casi exclusiva de los pacientes con cirrosis hepáticas avanzada, y en especial la de origen alcohólica, acompañada de hipertensión portal y ascitis, que da signos superficiales en el abdomen. Y la peritonitis secundaria, entre sus causas se encuentran la peritonitis postraumática a través de traumatismos abiertos o cerrados del abdomen, la peritonitis por perforación de un órgano no infectado, donde el líquido orgánico pasa a la cavidad peritoneal, la peritonitis por perforación de un órgano infectado como la apendicitis aguda o la colitis ulcerosa, la peritonitis sin perforación, que pasan gérmenes o sus toxinas a través de las paredes necrosadas de ese intestino o víscera abdominal. También encontramos en la peritonitis secundaria las peritonitis postoperatorias, que por desunión de la anastomosis, o sea, de la unidad quirúrgica que hace el cirujano sobre esa víscera, puede provocarse una dehiscencia del material quirúrgico y producir una desunión de la anastomosis que se realizó quirúrgicamente. Y por último, como causa de peritonitis secundaria, vamos a encontrar las derivaciones peritoneales en pacientes dializados por insuficiencia renal aguda. ¿Qué síntomas vamos a conseguir en una peritonitis? Vamos a encontrar dolor, primeramente, el dolor intenso, difuso, y se exacerba con los movimientos, la tos y los estornudos. ¿Ok? Vamos a encontrar distensión del abdomen. El paciente suele flexionar las piernas para evitarla, ya que estimula las terminaciones nerviosas peritoneales. Es lo que se denomina posición antálgica del paciente. Vamos a encontrar fiebre. En el 80% de los casos vamos a encontrar fiebre porque es de tipo inflamatorio e infeccioso. Vamos a encontrar náuseas y vómitos como signos concomitantes de esa peritonitis. Vamos a encontrar algunos signos abdominales a la inspección. Cuando hacemos el examen físico, a la inspección vamos a encontrar una distensión abdominal plana y no acompaña a los movimientos respiratorios del abdomen. Al ojo clínico vamos a ver eso, es la inspección. A la palpación del abdomen lo vamos a encontrar doloroso, localizado o difuso, y el dolor va a aumentar con la compresión, con la palpación profunda, que genera una defensa abdominal y se exacerba con la descompresión, como el signo de Bloomberg que encontramos en la apendicitis por movimiento de los gases en el abdomen distendido. Y se puede encontrar en cualquier punto o signo de Geheut o de McCoy, que es positivo. Su generación expresa la gravedad y alerta sobre la inminente necesidad quirúrgica de ese abdomen. Es lo que se denomina un signo de irritación peritoneal. Y a la percusión ocasiona dolor, la percusión sobre el abdomen, y hay un timpanismo exagerado en el abdomen por la distensión, mientras que con el estectocopio, con la auscultación,
vamos a encontrar la ausencia de los ruidos hidroaéreos, la abolición de los ruidos hidroaéreos. ¿Qué tratamiento tiene la peritonitis entonces? Hay dos tipos de tratamientos, una de medidas generales y un tratamiento específico. Las medidas generales son toma de la vía periférica, que debe ser la enfermera, con hidratación y nutrición parenteral parcial, más una sonda de Foley para medir la diuresis del paciente, la cantidad de orina de líquidos excretados por el riñón, y debe ser generalmente una excreción mayor de 30 mililitros de orina por hora, ¿ok? También se le tiene que colocar una sonda de Levin para vaciado de líquidos y gases a través, puede ser nasofaringia o orofaringia. Nunca a usar en estos casos los antiespasmódicos. Los antiespasmódicos pueden agravar el caso de la peritonitis. Y el tratamiento específico es el antibiótico, la antibiótico-terapia de amplio espectro, más el tratamiento quirúrgico que debe hacer el cirujano, con drenaje y lavado con solución fisiológica, más la heparina para evitar coágulos, y los antibióticos. El tratamiento del acceso, en el caso del acceso, si es un menor de 100 cc, se trata con antibiótico, y si es mayor de 100 cc, hay que hacer un drenaje quirúrgico con antibiótico-terapia. Otra patología importante del abdomen son las hernias abdominales. Las hernias abdominales pueden ser internas y externas. Las internas son procesos patológicos en los cuales una víscera abdominal se introduce en un espacio anatómico intraperitoneal o en un fondo de saco de naturaleza congénita o formado como consecuencia de adherencias postinflamatorias o consecuencias e intervenciones quirúrgicas previas. Recuerden que uno de los espacios que uno realiza o revisa, la ecografía, la radiografía, es la contención de líquido en los espacios normales del abdomen, como en el saco de Douglas. ¿Okay? Y las hernias abdominales externas, que son procesos patológicos en los que una víscera contenida en la cavidad abdominal puede salir de la misma a través de un orificio existente en el peritoneo visceral, en donde se observa a la inspección la integridad del peritoneo parietal, que para alojar dichas vísceras se distiende generalmente en forma de saco y producen una tumoración abdominal superficial. La tercera forma de patología de las hernias es la evisceración, y es la esterilización de un órgano interno a través de una herida o incisión quirúrgica. O sea, la evisceración tienen que tener en cuenta que es producto de una herida quirúrgica, mientras que hay la cuarta patología agregada a las hernias, que es la eventración. La eventración, a diferencia de la evisceración, es la prominencia visceral subcutánea que se observa, producida a través de un defecto de la pared abdominal. Dependiendo de la causa, se denominan eventraciones postoperatorias, secundarias a la dehiscencia parcial de la sutura. Se suelta la sutura que el cirujano colocó en esa víscera quirúrgicamente. Y las eventraciones espontáneas por diástasis de los rectos, por debilidad de los músculos rectos del abdomen. Y la eventración por aplasia o parálisis muscular, como en el caso del raquitismo. ¿Cómo podemos clasificar entonces las hernias abdominales externas? Las clasificamos según su localización. Primero, en hernia inguinal, están localizadas en la ingles. La hernia femoral oclural, en el músculo femoral oclural. La hernia epigástrica, en el cuadrante medio superior, el epigastrio. Las hernias umbilicales, que están en el mesogastrio, alrededor de la zona umbilical. La hernia lumbar, en la zona lumbar, y la hernia obturatriz. Según su condición, las hernias también tienen su clasificación según la condición. Si la podemos reducir, es lo que se denomina hernia reductible. Tú con tu guante puedes llevar a la posición normal esa víscera que se está saliendo de ese orificio o esa diástasis de los músculos abdominales. Podemos encontrar las hernias encarceladas, no son difíciles de reducir.
las hernias coercibles, las hernias incoercibles, las hernias estranguladas y las hernias con pérdida de domicilio. Vamos a ver cada una de ellas posteriormente. Otra enfermedad importante que es de un abdomen quirúrgico, entonces, y muy común, es la apendicitis. Y la apendicitis no es más que la inflamación aguda del apéndice. Recuerden que en el inicio del colon, del intestino grueso, va a estar ubicada el apéndice, ¿ok? Se atribuye a la luz apendicular esta apendicitis con una posterior congestión vascular que se produce, luego una inflamación y un edema, y suele ser causada por fecalitos. Recuerden que fecalitos son estructuras o porciones de heces duras que se encuentran, redondeadas, que se encuentran en el intestino grueso. La inflamación, que es la hiperplasia folicular linfoide, mayormente en niños y adolescentes. Los cuerpos extraños también pueden producir apendicitis. Yo veo más de 5 casos producto de parasitosis intestinal cuyas larvas se metían dentro del apéndice y provocaban la apendicitis, como además las semillas de fruta, los parásitos ya le dije, tanto redondos como planos, el mintos o platelmintos, y los cálculos también producen apendicitis. Y por supuesto que las neoplasias o tumores neoplásicos producen también apendicitis. Aquí en esta lámina podemos ver la estructura normal del apéndice, ahí colgando en el ciego. Vemos la terminación del yeyuno, la tercera porción del intestino delgado, llegando a el ciego, al colon, exactamente, y vemos en la parte derecha la apéndice inflamada ya con el proceso apendicular. ¿Qué sintomatologías clínicas vamos a encontrar en un paciente con apendicitis? Según esto, vamos a seguir unas fases denominadas cronología de Murphy. Murphy fue un médico que investigó profundamente sobre la apendicitis. Vamos a encontrar algunos síntomas importantes. Podemos encontrar epigastralgia, dolor en el epigastrio, ¿verdad? Vamos a encontrar náuseas, vómitos, dolor, fiebre. También podemos encontrar, después de la segunda hora del dolor en fosa ilíaca derecha, puede producirse la peritonitis localizada, allí mismo, en ese sector. Recuerden que le dije que hay una peritonitis localizada y una generalizada. Posteriormente, hay formación, después de que sucede la inflamación, sucede lo que se denomina una fase de plastrón en las 72 a 92 horas después del dolor, que progresa a una peritonitis generalizada y por último puede complicarse con una sepsis. Y recuerden que la sepsis no es más que la infección de todo el torrente sanguíneo. Las bacterias que producen la infección pasan al torrente sanguíneo provocando esta complicación que es la sepsis. Al examen físico del paciente vamos a encontrar el signo del pSOAX positivo, que es cuando tú al paciente le recoges, le flexionas una de la pierna derecha, entonces produce dolor. Vamos a encontrar el signo del obturador, pero también vamos a encontrar el punto de Max Burney derecho positivo, o sea, la palpación del punto de Burney que está entre la fosa ilíaca y en el medio de la fosa ilíaca y el reborde costal. Vamos a encontrar dolor a la palpación. Vamos a encontrar el signo de Bloomberg positivo, que es el desplazamiento de gases con el puño a través del recorrido del intestino grueso, y va a dar dolor en la fosa ilíaca derecha. También vamos a encontrar el signo de churro positivo y al tacto rectal también hay dolor, sobre todo cuando el apéndice o la apendicitis es retrocecal. El laboratorio nos ayuda porque vamos a encontrar en la hematología completa una leucocitosis a predominio de neutrófilos, ¿ok? Que nos indica que es bacteriana, lógico. Hay orina patológica, vamos a encontrar en la orina piuria, o sea, excreción de bacterias a través de la orina,
y pérdida de proteínas, la albuminuria, la albúmina perdiéndose a través de la orina, que es signo de laboratorio de la apendicitis. A la ecografía, que es muy útil en mujeres fértiles o niños, también se utilizan para el diagnóstico. Luego tenemos otra patología muy común, que es las hemorroides, mejor dicho, la hemorroiditis, la inflamación del plexo hemorroidal, que se atribuyen a bandas vasculares de tejido conectivo que se disponen en 3 columnas en el canal anal. En una columna anterolateral derecha, una posterolateral izquierda y una lateral izquierda. Los factores predisponentes incluyen el embarazo, la presión abdominal ejercida en el embarazo produce hemorroiditis, el estreñimiento crónico también produce hemorroiditis y el aumento de la presión intraabdominal, cualquiera que sea, como en el caso de levantadores de pesa y de práctica de halterofilia. El tratamiento de la hemorroide se hace de acuerdo al grado de la hemorroide. Los grados de la hemorroide pueden ser primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. El grado 1 y 2, siempre con una ligadura elástica del plexo hemorroidal es suficiente, pero ya en el grado 3 y el grado 4 la resolución es quirúrgica. Hay que hacer una hemorroidectomía, extraer el plexo hemorroidal completo, sobre todo en hemorroides mixtas, internas y externas, y hemorroides trombosadas con probabilidad de gangrena en esas estructuras. Aquí en este cuadro podemos ver la clasificación del hemorroide. Tenemos el primer grado, no hay prolapso de la hemorroide en el primer grado y no hay rectorragia. O sea, rectorragia es la hemorragia de sangre a través del ano. El segundo nivel del hemorroide, ya aquí hay un prolapso de la hemorroide, pero tú la puedes reducir espontáneamente, se pueden reducir espontáneamente. O sea, un tiempo está afuera y un tiempo por sí sola se recogen en su ubicación natural. Pero ya aquí en este grado 2 hay prolapso, hay rectorragia, ya se ve la excreción de sangre a través del recto en el momento de la evacuación. Hay disconfort moderado, o sea, el paciente se siente desconforme con su estado. Luego, en el grado número 3, el prolapso es espontáneo y al defecar se produce ese prolapso de la hemorroide, pero puede tener una reducción manual normal. Los síntomas que vamos a encontrar en el grado 3 de la hemorroide es un prolapso, es rectorragia, el disconfort moderado, ya se hace más fuerte ese disconfort en el paciente, el ensuciamiento, que es que el paciente moja de sangre la ropa interior, y la secreción y picazón, prurito en la zona anal. Y el último grado, que es el cuarto, que persiste la reducción, no es positiva, persiste el prolapso de las hemorroides y no puede reducirse. Y los síntomas que vamos a encontrar en esta fase 4, en este grado 4, es el prolapso, la rectorragia, el dolor, la trombosis, son hemorroides trombosadas, hay trombos de sangre dentro de su interior y lógico, el ensuciamiento persiste en el nivel 4. Otra enfermedad importante del aparato digestivo es la diverticulitis. La diverticulitis es la invaginación de la pared del colon derivada de una anormalidad de las capas pulmonares de esa estructura y se asocia a dietas pobres de fibras, a la hipertensión y al consumo prolongado de antiinflamatorios no esteroideos o los denominados AINE, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac sódico y potásico, el piroxicam, el meloxicam. Todos esos antiinflamatorios no esteroideos producen diverticulitis. La clasificación de la diverticulitis es que puede ser leve, simple y complicada. Leve, simple y complicada. Y el tratamiento en la leve es ambulatorio, alimentación rica en fibra, antibióticos,
la simple hospitalización del paciente hasta que haya remisión de los síntomas, y de la complicada siempre va a ser resolución quirúrgica, ¿ok? Luego tenemos el estreñimiento como patología importante del sistema digestivo, del aparato digestivo, que consiste en la defecación persistente, dificultosa y poco frecuente, que aparentemente se hace incompleta. Las causas puede ser de comienzo reciente y crónica. De comienzo reciente hay obstrucción del colon por neoplasias que producen estreñimiento, la estenosis del colon, la isquemia, la disminución de oxigenación de esa víscera, producen estreñimiento. En el caso de las anemias, por ejemplo, graves, por debajo de 6 gramos por decilitros de hemoglobina en sangre, se disminuye el transporte de oxígeno en la sangre y afecta al tejido, porque saben que la alimentación, yo les he dicho muchas veces que la alimentación del tejido es el oxígeno, y entonces disminuye la capacidad de ese intestino a el peritaltismo, al movimiento natural del intestino, y produce estreñimiento. También la parasitosis intestinal produce estreñimiento, la diverticulitis y otras patologías. En el estreñimiento crónico vamos a encontrar patologías como el síndrome de colon irritable en el diabético, por ejemplo, o en la irritación del colon por medicamentos, la pseudodestrucción crónica, los trastornos de evacuación, las endocrinopatías, sean los trastornos derivados del sistema endocrino, que ya ustedes lo vieron, de las glándulas endócrinas, que vierten su contenido a la parte sanguínea, ¿ok? A los trastornos psiquiátricos pueden producir estreñimiento, las enfermedades del sistema nervioso y las miopatías generalizadas producen disminución de la peristalsis y producen estreñimiento. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar en el estreñimiento? Los laxantes, ¿ok? El ejercicio, que el paciente no sea sedentario, hay que mandarlo a hacer mucho ejercicio, y evitar factores predisponentes del estreñimiento. Otra enfermedad del aparato digestivo es el acceso hepático amibiano, ¿okay? Que es un acceso que se produce a nivel hepático, que es complicación de una amibiasis, de una disentería amibiana, ¿ok? Es una infección extraintestinal frecuente causada por la entamoeba histolítica. Ustedes saben, es un acceso único contentivo de apariencia a salsa de anchoas. El contenido de ese acceso es muy semejante a una salsa de anchoas, cursa con fiebre, hepatomegalia, que es el aumento del hígado por encima de su diámetro normal, es dolorosa, que puede ser sordo o pleurítico, y se irradia al hombro. Otro síntoma es la diarrea, poco frecuente y signo de Acosta-Ortiz positivo. El diagnóstico es la clínica más las imágenes que podemos obtener a través de la ecografía. La hematología completa también nos ayuda porque nos va a dar una leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos por encima de 10.000. Las fosfatasas alcalinas se aumentan, los exámenes de heces nos pueden ayudar, y la serología sanguínea del paciente es importante para los trastornos dependientes de la herencia. El tratamiento del acceso hepático amibiano es el metronidazol, muy conocido por ustedes en la amibiasis, o también puede llegar a un tratamiento quirúrgico en caso de una irritación peritoneal y falla del tratamiento médico con metronidazol. Otro tipo de acceso, que es una patología del aparato digestivo, más específicamente del hígado, es el acceso hepático piógeno, que representa un 80% de los accesos hepáticos, o sea, más común que el acceso hepático amibiano, pudiendo causar lesiones únicas o múltiples, y suele ser polimicrobiano. Los más implicados son la Escherichia coli, la Klebsiella y los anaerobios, bacterias anaeróbicas. Sus causas pueden ser biliar por obstrucción benigna o maligna, o la coledolitiasis, las piedritas en la vesícula pueden producir entonces el acceso hepático piógeno, la arteria hepática, la endocarditis bacteriana, la neumonitis, la osteomielitis se pueden complicar con este tipo de accesos piógenos, ya sea por extensión directa
de la úlcera gástrica también puede producir, o duodenal, pueden producir acceso hepático piógeno, y los traumatismos abdominales también lo pueden producir. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en el paciente? Vamos a encontrar una fiebre alta, dolor en el hipocondrio derecho que se irradia al hombro y malestar general con angiocolitis o colangitis purulenta. Hay otro tipo de quiste en el hígado, de quiste, que es el quiste hidatídico, que es una infección causada por las larvas de Echinococcus granulosus, ¿ok? Es un parásito protozoario, el Echinococcus granulosus. Estos quistes de crecimiento muy lento pueden permanecer asintomáticos hasta que su tamaño desencadene un efecto. O sea que cuando es grande el acceso, el quiste hidatídico es cuando va a producir sintomatología. Ocupa un espacio y se hace sintomático con el tamaño, ¿no? Con dolor abdominal, hay una masa palpable en el abdomen, el paciente presenta fiebre, prurito, urticaria o anafilaxia por sus toxinas del Echinococcus granulosus. Puede haber una ruptura del quiste y puede producir por diseminación focal, formando múltiples quistes. Otra patología que es importante es la colelitiasis, ¿ok? La colelitiasis es la presencia de piedras o litiasis en las vías biliares. Es una enfermedad caracterizada por la formación de cálculos en la vesícula biliar y cursa con dolor continuo en hipocondrio derecho que se irradia a la región escapular derecha. Hay intolerancia a las comidas copiosas en grasa, al alcohol, hay hinchazón abdominal postpandrial después de la comida, hay pirosis retroesternal y puede llegar a náuseas y vómitos. El diagnóstico lo hacemos por la clínica y la ecografía, que es la más expedita y más exacta para diagnosticar la colelitiasis. El tratamiento para el cólico biliar, para el dolor, mejor dicho, los antiespasmódicos y los analgésicos, pero la resolución siempre va a ser quirúrgica. Se le hace al paciente una colecistectomía laparoscópica o abierta quirúrgica, ¿ok? Se extrae la vesícula biliar. Otra patología que podemos encontrar es la colicistitis. La otra era colilitiasis. En la colicistitis, aquí no hay presencia de cálculos, sino que hay una inflamación de la vesícula biliar como complicación inflamatoria de la coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de cálculo en el colédoco. Recuerden que el colédoco es el conducto, parte del conducto que une al conducto biliar con el pancreático y que desemboca en la primera porción del duodeno, del intestino delgado. Es una complicación entonces inflamatoria de la coledocolitiasis y es de gravedad variable. Afecta principalmente a las mujeres obesas en edad reproductiva, cursa con fiebre, leucocitosis, o sea, aumenta de los glóbulos blancos en la hematología completa por encima de 10.000, la intolerancia a los alimentos grasos, igual que la colelitiasis, hay dolor intermitente en el epigastrio y en el hipocondrio derecho que se irradia a la región escapular derecha con signo de Murphy positivo. El diagnóstico también cursa con fiebre, ¿ok? El diagnóstico es según la clínica del paciente más la ecografía que nos detecta limpiamente la presencia de cálculos en el colédoco. Y el laboratorio nos ayuda con la leucocitosis que nos encontramos en la hematología completa, el aumento de leucocitos por encima de 10.000. Las pruebas hepáticas también están alteradas, como las transaminasas. Hay hiperbilirrubinemia, aumento de bilirrubina en sangre. ¿Y qué tratamiento le damos a la colecistitis? Bueno, para el cólico biliar, los analgésicos y antiespasmódicos necesarios para disminuir el dolor, pero el tratamiento va a ser quirúrgico, una colecistectomía electiva o generalmente son de emergencia. Otra patología del aparato digestivo es la colangitis. La colangitis es una infección del conducto colédoco
por obstrucción de la vía excretora de la bilis. ¿Okay? Se obstruye el colédoco y entonces se contamina, se infecta y se clasifica en leve, moderada, aguda, ¿ok? Leve, moderada y aguda. La leve, hay un dolor en el hipocondrio derecho, hay antecedentes de colangitis recurrente y de coledocolitiasis. La moderada está la llamada triada de Charcot, pregunta de examen, la moderada triada de Charcot, que es cólico biliar, la ictericia del paciente, la coloración amarillenta en la piel y en las mucosas por depósito de bilirrubina que no se excreta, sino que se deposita en la piel y mucosa, y hay fiebre. Esa es la triada de Charcot, ¿ok? Cólico biliar, ictericia y fiebre, y recuerden que es pregunta de examen. Y la colangitis aguda, como en el caso de la septicemia, la insuficiencia renal aguda, el acceso intrahepático, la leucocitosis, la hiperbilirrubinemia y fosfatasas alcalinas aumentadas vamos a encontrar en el estudio de laboratorio. El tratamiento de la colangitis es antibioticoterapia. También se hace un drenaje percutáneo quirúrgico. ¿Saben lo que es un drenaje cutáneo percutáneo? Es la invasión a través de una aguja especial a través del abdomen hasta localizar la zona que queremos. Eso se hace también en los accesos hepáticos. Se mete la aguja hasta donde está el acceso y se extrae su contenido. Eso es lo que se denomina drenaje percutáneo quirúrgico. Llegamos entonces a otra patología que tiene que ver con las vías biliares y el hígado, que es la coledocolitiasis, ¿okay? Que es la presencia de cálculo en el colédoco. Es la obstrucción del colédoco por un cálculo. El paciente presenta ictericia, que es la coloración amarillenta, que ya les dije, por acumulación de bilirrubina en las mucosas y la piel, ya que no se excreta. Vamos a encontrar dolor en el paciente, dolor agudo. El diagnóstico generalmente se hace con la clínica que consigue uno al examen físico, más la ecografía, que es la determinante, que puede mostrar el colédoco con cálculos en un 20% al 50% en los casos de coledocolitiasis, más la colangiografía percutánea transperitohepática, confirman el diagnóstico de la coledocolitiasis. Generalmente hay médicos clínicos que detectan una coledocolitiasis. Recientemente tuve un paciente que le detecté una coledocolitiasis, lo mandé de una vez a cirugía para su intervención quirúrgica. Sin embargo, en el hospital lo tuvieron manipulando para allí y para acá hasta que el paciente no le hicieron la colangiografía percutánea transhepática, que es costosa, muy cara, y es un paciente que viene de un medio rural, de una clase social, de nuestra clase social, desposeída económicamente. Entonces tuvieron que hacerle eso para diagnosticar lo mismo que se había diagnosticado clínicamente. Entonces a veces son problemas humanos del médico, del personal de salud, que a veces más bien de resolucionar problemas de salud lo agravan. ¿Qué tratamiento tiene la coledocolitiasis? El tratamiento es netamente quirúrgico y el tratamiento de los cólicos previo a la cirugía. Se hace una colecistectomía laparoscópica, como en el caso de los cálculos en la vesícula biliar. Otra patología que es muy común en el aparato digestivo es la gastritis, ¿ok? La gastritis. Y se está poniendo muy en común las gastroadenopatía por el Helicobacter pylori, que lo vamos a ver más adelante. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica asociada con un aumento de células inflamatorias de la mucosa. Recuerden la estructura de las capas del tubo digestivo, ¿ok? Desde la luz hasta la adventicia, que es la capa externa, mucosa, muscular y adventicia, ¿ok? Y aquí entonces hay un aumento de células inflamatorias en la mucosa. ¿Okay? Recuerden que las células inflamatorias, ¿cuáles son? Todo lo referente al aparato inmunológico, los leucocitos, los glóbulos blancos. ¿Okay? Tenemos la clasificación de esa gastritis en aguda, en gastritis crónica
y gastritis específica, la clasificación. Gastritis aguda, gastritis crónica y gastritis específica, ¿ok? La gastritis aguda puede ser de dos tipos, erosiva y hemorrágica. De tres tipos, perdón. Erosiva, hemorrágica, es lo mismo. Okay, puede ser erosiva o hemorrágica y puede ser flemonosa o supurativa. Dos tipos nada más, perdón, y corrijo. Dos tipos de gastritis aguda, que es la erosiva o hemorrágica y la flemonosa o supurativa. Cuando dice supurativa es que está botando pus, que es la producción de las bacterias en ese sector. Luego tenemos la gastritis crónica, que puede ser de dos tipos también, tipo A y tipo B, que la vamos a ver más adelante. Y por último, la gastritis específica, que también se le denomina catarro gástrico agudo, o gastritis tóxica, o gastritis micótica y parasitaria, entre otras definiciones de la gastritis específica. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en el paciente con gastritis? Vamos a encontrar la sensación de plenitud postprandial. Cuando el paciente come se siente muy lleno, demasiado lleno, ¿ok? Vamos a encontrar el dolor pandrial, el dolor previo a comer, que es una diferencia con las úlceras duodenales. La úlcera gástrica da dolor porque no ha comido y las duodenales dan dolor después de comer. Eso es lo que se denomina dolor pandrial. Vamos a encontrar, el paciente va a tener un mal sabor en la boca, va a tener una lengua saburreal, es una lengua entre seca y húmeda. Y estos síntomas, además, vamos a encontrar las náuseas, la dispepsia flatulenta, o sea, muchos gases, expulsión de gases por el recto y por la boca. Hay regurgitación, el ácido clorhídrico y la pexina suben a través del esófago hasta llegar a la faringe. Puede haber también estreñimiento o diarrea. Y el diagnóstico de la gastritis se hace por una endoscopia. Saben ustedes que la endoscopia es el medio de imagen para diagnosticar la gastritis. También se hace a través de la endoscopia la biopsia para determinar qué tipo de gastritis o descartar cáncer o carcinoma de estómago. También nos ayuda en laboratorio la leucocitosis que se produce, el aumento de glóbulos blancos por encima de 10.000. También nos ayuda un frotifecal, que también nos va a dar una leucocitosis en el frotifecal. Y el tratamiento de la gastritis son protectores gástricos, ya saben todos ellos. Los inhibidores HI, ¿ok? Los inhibidores de la bomba de potasio, todos esos inhibidores gástricos como el omeprazol, la cimetidina, el con, todos esos que ustedes conocen. Y la antibioticoterapia es necesaria en caso de compromiso sistémico para evitar que esa gastritis pueda complicarse con una sepsis. Aquí vemos en esta lámina la mucosa gástrica normal y una mucosa gástrica con erosión, gastritis, ¿ok? Otra patología importante del aparato digestivo son las úlceras pépticas, ¿ok? Son erosiones en el revestimiento del estómago, en la mucosa, que puede traspasar las tres capas, la mucosa, la muscular y la adventicia, ¿ok? Entonces, esa erosión en el revestimiento del estómago, que es la úlcera gástrica, o en el duodeno, que es la úlcera duodenal. Entonces, la úlcera péptica puede ser de dos tipos, gástrica y duodenal, ¿ok? Cuando le hablan de úlcera péptica, ya le están hablando de que puede ser una úlcera en el estómago o una úlcera en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Suele ser única, la mayoría de estas úlceras pépticas son únicas. Las causas, la primera causa en la actualidad es el Helicobacter pylori, esa bacteria que está haciendo estrago, que es muy común en las comidas rápidas, ¿ok? Que producen toda esta florida gama de sintomatología de la gastritis. También es producida las úlceras pépticas por el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y la aspirina, ¿ok? Producen irritación gástrica y pueden producir la úlcera péptica tanto gástrica como duodenal. Ya saben quiénes son los AINES, el ibuprofeno,
el naproxeno, el diclofenac sódico o potásico, meloxicam, piroxicam, todos ellos, pues, la indometacina, todo eso, que producen hipersecreción de ácido en el caso del síndrome de Solige-Ellison, que hay una hipersecreción. Recuerdo que en el estómago y en el duodeno se produce etapas de la digestión cuyos ácidos que se producen en esas zonas van a ayudar a la digestión, pero en el caso del síndrome de Zollinger-Ellison aumenta, hay una hipersecreción por encima de la normal y produce daño a la mucosa gástrica o duodenal. El de tabaco también es una causa de la úlcera péptica. El estrés, esas úlceras son muy comunes en los ejecutivos estresados, siempre van a tener que sufrir en un momento un episodio de úlcera péptica. Y hay factores también que se relacionan con la genética del individuo. El síndrome de Zollinger-Ellison es una enfermedad ulcerosa grave, caracterizada por por múltiples o muchas úlceras que producen diarrea refractaria a los tratamientos convencionales, y la causa generalmente son tumores gastronómicos del páncreas y del duodeno. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué síntomas se encuentran en un individuo o un paciente con un síndrome de Zollinger-Ellison? Dolor en el epigastrio, un dolor que se caracteriza por ser penetrante o quemante. Vamos a encontrar que en las mañanas ese individuo se levanta con una acidez gástrica importante, se llama acidez matutina. Vamos a encontrar pirosis, que es el reflujo gástrico de esos ácidos que suben hasta la faringe. Vamos a encontrar náuseas, vómitos, hematemesis, que es la expulsión de sangre con las heces, melena, que también es expulsión. La hematemesis, es la expulsión con el vómito, sangre, y melena con las heces, ¿ok? Anorexia, la pérdida de peso, y se le quita el hambre muy consecuentemente al paciente. Aquí tenemos la diferencia entre úlceras pépticas duodenales. Es la pregunta de desarrollo del examen, se lo estoy diciendo, la frecuencia, la diferencia entre una úlcera duodenal y gástrica. Vean, la frecuencia de la úlcera duodenal es más grande que la úlcera gástrica, ¿ok? Que la edad generalmente en la úlcera duodenal está entre 35 y 45 años, mientras que la úlcera gástrica en pacientes mayores de 50 años. En cuanto a la herencia, por eso es que habíamos dicho que es importante pedir un examen de grupo sanguíneo, porque los grupos O son más susceptibles a la úlcera duodenal, mientras que el grupo A las gástricas. La clase social, lógico, importante. La duodenal es propia de las clases altas, ¿ok? De la burguesía, mientras que la úlcera gástrica es propia de los pobres, de la gente pobre. Los hábitos, la úlcera duodenal está relacionada con los hábitos alcohólicos y el consumo de cigarrillos, mientras que la úlcera gástrica está relacionada más con fármacos, con medicamentos y con el café. En cuanto a la personalidad del individuo, en la úlcera duodenal siempre son individuos activos, por eso que entran el grupo de ejecutivos que son muy activos, y en la úlcera gástrica generalmente son individuos tranquilos, ¿ok? En cuanto a la enfermedad asociada, en la úlcera duodenal son enfermedades asociadas como hepática, páncreas y las hemorroides tienen que ver con la úlcera duodenal, mientras que la úlcera gástrica tiene que ver con la insuficiencia renal y el estrés. La localización, la úlcera duodenal se localiza en la región circunumbilical, vas a encontrar allí la sintomatología, mientras que la úlcera gástrica va a ser más alta en el epigastrio o en el epigastrio o en la unión pilórica o en la región pilórica del estómago. La calidad del dolor
en la úlcera duodenal es quemante, uno la refiere como quemazón, el paciente, y en la úlcera gástrica es mal definido. En cuanto a la cronología, en la úlcera duodenal, la comida lo alivia y posteriormente presenta el dolor después de la actividad postprandial, mientras que la úlcera gástrica, la comida despierta el dolor y posteriormente se alivia después que hace la digestión el paciente. La irradiación del dolor en la úlcera duodenal es hacia el hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo en forma de cinturón, muy parecido a la pancreatitis, mientras que en la úlcera gástrica es mal definido, el dolor, la comida despierta el dolor y la irradiación en el reborde costal izquierdo. Aquí podemos ver una mucosa del estómago normal y una úlcera estomacal. Vean cómo impacta la mucosa estomacal y ella va horadando todas las estructuras de las capas del estómago y pueden ser perforadas y llegar a la complicación quirúrgica. Aquí entramos en una de las cosas que es preocupante para el equipo de salud. En mi caso tengo como 3, 4 pacientes con este tipo de infecciones bacterianas que producen gastritis, que es la bacteria que coloniza el sistema digestivo, que se asocia al 90% de las úlceras duodenales y en el 75% de las úlceras gástricas. Vean el alto relación que existe entre el Helicobacter pylori y las úlceras duodenales y gástricas. El diagnóstico es por la clínica del paciente y los exámenes paraclínicos, que es la prueba de ureasa del tejido antral obtenido por una endoscopia, biopsia, pero este es muy invasivo. Actualmente utilizamos la determinación de anticuerpos de Helicobacter pylori en sangre. También se puede utilizar inmunoglobulinas derivadas y la prueba del aliento, Helicobacter pylori en aliento, pero también es costosa, por eso es que la utilizamos después del tratamiento. Primero la detectamos en sangre, los anticuerpos, cumplimos el tratamiento por 15 días máximo y luego hacemos un examen para detectarla en heces o en aliento. Si no está en heces o en aliento es porque la curación fue un éxito, ¿ok? El tratamiento, inhibidores de la bomba de Potrones. ¿Cuáles son los inhibidores de la bomba de Potrones? El omeprazol, asociado a la amoxicilina en 1000 gramos diarios. Son 1000 gramos por dosis, perdón. Lo que quiere decir que son 2 gramos de amoxicilina diarios. Y la claritromicina, el tratamiento más efectivo es la claritromicina de 500 miligramos. Se debe mandar al paciente a cumplir. Generalmente yo a mis pacientes les digo primero obtengan el tratamiento porque son clases sociales bajas las que me consultan. Y tienen que tener el tratamiento completo, porque si lo compran una cajita, se tomaron una cajita y dejaron 5 días sin tomársela, y entonces la remisión del cuadro no va a ser efectiva. Por tal motivo yo les digo, hagan el esfuerzo de tener todo el tratamiento primero antes de empezar la primera dosis del tratamiento. Les indico comprar 30 tabletas de omeprazol, 60 cápsulas de amoxicilina y 30 tabletas de claritromicina. Y la dosis recomendada diaria es que se va a tomar juntas en el mismo momento, una de omeprazol, 2 de amoxicilina y una de claritromicina, cada 12 horas por 15 días completos, más la dieta que uno tiene que darle de disminuir pues, el consumo de irritantes gástricos en el paciente. Luego tenemos otra patología que es la pancreatitis aguda. Es un proceso inflamatorio súbito que resulta de la liberación y activación de las enzimas pancreáticas dentro de la propia glándula. Recuerden que esta es una glándula que es mixta, es endocrina y es exócrina. La endocrina, la parte endocrina es la insulina y el glucagón que regulan el azúcar en sangre que van al torrente sanguíneo. Y la parte exócrina es la que ayuda a la digestión a través de la secreción de amilasa, amilopectina, que son enzimas pancreáticas que van a ser depositadas a través del colédoco en la primera porción del intestino grueso, el duodeno, para que ayude a la digestión. Entonces, dentro de la propia glándula, se puede comprometer por continuidad a otros tejidos. O sea, que esa pancreatitis puede, a los órganos vecinos lo puede impactar, desencadenando difusión de órganos y sistema distante. La etiología la produce la pancreatitis, la litiasis biliar,
si se deja mucho tiempo allí en esa vesícula un cálculo, puede complicarse con una pancreatitis aguda, las infecciones de los conductos biliares, el alcoholismo es uno de los que más producen los casos de pancreatitis, la parotiditis, la hiperlipidemia. La parotiditis, recuerden que es la inflamación de la parótida, de las glándulas salivales que forman parte de las glándulas anexas del aparato digestivo. La hiperlipemia, el aumento de lípidos en sangre, producen la pancreatitis. El hiperparatiroidismo, pacientes con aumento de la secreción de la paratiroides. Los fármacos, los parásitos, el minto como el ascarilumbricoides, las picaduras de escorpiones, es una complicación muy común en el emponzoñamiento escorpiónico, y el carcinoma del páncreas también produce la pancreatitis. ¿Qué clínica vamos a encontrar en el paciente? El dolor en el epigastrio irradiado al hipocondrio derecho, es un dolor en banda. Vamos a encontrar vómitos muy frecuentes, fiebre, una pared intestinal, o sea, el intestino responde al sistema nervioso autónomo y es como si se paralizara, derrames pleurales por contigüidad a estas estructuras costodiafragmáticas del tórax, diarrea y melena. Aquí podemos ver la estructura del páncreas. Recordemos que tiene un cuerpo, una cabeza y una cola, y que allí están los famosos islotes de Langerhans, que son estructuras de células pancreáticas conformadas por células alfa y beta, una secretan insulina y una de glucagón. Recuerde que la insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre y el glucagón aumenta los niveles de azúcar en sangre. Hasta aquí, pues, lo referente a patologías más importantes del aparato digestivo. Vean que es un tema complicado, muy florido, hermoso. Ok, tienen que estudiarlo enormemente para que en la evaluación de la próxima clase estén, pues, a la altura de los conocimientos necesarios para que ustedes avancen en su estudio y en su profesión. Muy buenos días.